Sonoro. Mi nombre es Alexandro Tálvaro Villada, dirige esta emisora Beatriz Elena Mejía Mejía. Después de una pausa estaremos hablando de nuestros y nuestras invitadas de hoy, cuando hablamos de El mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié, el primer ciclo de este año 2019 y que justamente desde enero pasado y hasta abril del presente año tendremos el desarrollo de nuestra franja. Hoy 21 de febrero hablaremos de sus contribuciones a los estudios históricos. ¿Con quiénes? Después de la pausa le presentamos a cada uno de nuestros invitados. Ya volvemos. Sus contribuciones a los estudios históricos. La conversación de hoy la va a moderar el profesor Juan Carlos Vélez Rendón, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? Como siempre, un placer contar con usted en la emisora. Buenas tardes, Alex, y buenas tardes a toda la audiencia. Nos acompaña la profesora Amparo Murillo Posada, docente de la Universidad de Antioquia, igualmente Luis Javier Ortiz Mesa, quien también es docente, en este caso de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Medellín. Van a ser nuestros contertulios, por llamarlos de esta manera, frente a las contribuciones de la maestra a los estudios históricos. Profesora Amparo, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos y gracias por contar conmigo en este programa. Profesor Luis Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, muchas gracias por la invitación y pues esperemos a que la audiencia realmente escuche algo agradable y encantador como lo hacía la maestra María Teresa. Una primera pregunta para todos tiene que ver con la visión que tienen de la maestra, comenzando obviamente por nuestro moderador en términos temáticos de hoy, el profesor Juan Carlos. Cuando le hablan de María Teresa Uribe de Hincapié, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Pues creo que es una dimensión integral. Creo que la profesora María Teresa es difícil excindirla, porque en su dimensión como persona, como mujer, en su dimensión como profesora, como académica, en su dimensión como intelectual, en cada una de esas dimensiones, digamos que tuvo unos rasgos y unas características que le hicieron sumamente entrañable, profesional, crítica, valerosa, valiente, y una mujer definitivamente que no es con la que uno tiene que contar para hablar de las ciencias sociales y las humanidades a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en nuestra universidad y creo que en nuestro país. Profesor Amparo. María Teresa para mí significa un ser abierto a todos los conocimientos sociales y humanos, abierta a todo el mundo que sucede y el mundo que sucede a su alrededor, y también abierto a todos a quienes a ella nos aproximamos para disfrutar de sus saberes y de su conversación y de esas orientaciones que le daban a uno como para encontrarse en este mundo lleno de incertidumbres, como ella misma hablaba. Una mujer compañera, aportadora de tanta sabiduría y muy generosa con todos y todas. Profesor Luis Javier. Bueno, pues María Teresa, una mujer con una sencillez absoluta, pero con una calidad universal increíble en su manera de abordar los problemas. Yo diría que, además de lo que han dicho mis colegas, tengo como tres aspectos en los que relevaría bastante sobre ella. El primero, era una persona que sabía escuchar, nos atendía a todos en todas las formas posibles, diría yo de una manera muy simple. En segundo lugar, una libre pensadora, y eso yo creo que marca radicalmente su obra. Y en tercer lugar, una mujer que utilizó muchas disciplinas para trabajar sus problemas, los problemas que ahora conversaremos, y que en ese sentido tuvo un alto sentido histórico, en el sentido de indagar, interrogar, era de lo que más, ella en lo que más invitaba a María Teresa. Profesor Juan Carlos, ¿cuáles son esos ejes de conversación que usted le quiere proponer a cada uno de los invitados de hoy?
Bueno, yo creo que después de estas palabras, con que nosotros tratamos como de mostrar muy generalmente a la profesora María Teresa y que seguramente son insuficientes para describirla plenamente, creo que yo les propondría que conversáramos acerca de una dimensión todavía muy personal que tiene que ver con ese acercamiento con la profesora María Teresa. Y lo digo yo porque, como lo planteé al principio, a María Teresa uno no la puede exigir, uno no puede hablar de la vida académica diferenciando su actividad profesional de su vida como persona y como mujer, porque con ella la aproximación implicaba también una cercanía personal que facilitaba las conversaciones y los diálogos con todas las personas. Entonces yo les propondría a la profesora Amparo y al profesor Luis Javier que conversáramos acerca de cómo fue esa aproximación inicialmente, en el caso de Amparo, a su colega en la Universidad de Antioquia, en dos departamentos académicos diferentes, y en el caso del profesor Luis Javier, que estaba al otro lado del río, como decimos nosotros desde la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, cómo fue esa aproximación con ella, porque creo que eso nos va a permitir conversar posteriormente acerca de otro tipo de temas que muestran la dimensión académica de la profesora. Sí, fue en 1990 cuando decidí dirigir esa investigación sobre la historia y cultura en la región del Magdalena Medio, y una región complicada. Ya ella había empezado a trabajar Urabá y varias localidades de Antioquia que tenían que ver pues con la zona de influencia de Cornare. Yo había optado metodológicamente por mirar localidades, y desde las localidades que fueran como ventanitas para contemplar el universo regional. Yo dije, no, yo creo que María Teresa, yo no había tenido una proximidad con ella a nivel personal, me fui para donde María Teresa, que estaba en ese momento trabajando en el INER. Ya había hecho mi primera salida de campo de mes y medio al Magdalena Medio, vine llena de impresiones, hablando mucho, y me escuchó, porque eso sí, lo que decía Luis Javier, escuchar era una de sus fortalezas y pasiones y entusiasmos. Me escuchó mucho y le pareció genial lo que yo hablaba, y yo me quedé pues maravillada de que alguien como ella me reconociera en un ámbito de la academia que yo apenas iniciaba, que era la de la investigación. Y lo que me dijo fue: Murillo, ponle mucha atención a tu intuición. Cuando yo le solicitaba a ella coordenadas, consejos, que para el trabajo, me dijo, así como vas bien, la intuición. Y a mí eso, pues nadie lo había dicho, ¿no? Además, en el mundo de la academia y de los intelectuales, la intuición es subvalorada, es como algo que está dedicado a las señoras, a las abuelas, como un trabajo de la cocina, pero que semejante talante de mujer intelectual me hiciera ese llamado, fue para mí muy reconfortante. A partir de ahí ya se fueron tejiendo lazos académicos, pero sobre todo personales, porque de las cosas que hablábamos era sobre las mujeres, nuestras ancestras, de su familia y la mía, de dos sociedades totalmente diferentes. Pero sí decía, Murillo, es que usted y yo somos mujeres de frontera, y eso nos une mucho. Empecemos a escribir juntas historias de mujeres. Yo quedé en deuda con ella por eso. Esa fue, y sí, pues ya sabemos, las conversaciones, los tintos en la cafetería, y hay algo que nos unía mucho personalmente, la delicia del tabaco. Hasta el día de hoy, pues, y cuando la iba a visitar ya ella incapacitada, el tabaco también constituía un hilo de complicidad entre las dos. Esa es como mi vivencia personal. Así también en una línea gruesa para poder seguir hablando de otras cosas y con los otros compañeros.
Pero Javier. Bien, bueno, siguiendo con la cafetería del bloque 9, donde tomábamos tinto y fumábamos cigarrillo, pero a todo dar. Dos temas realmente fueron los que nos comunicaron, o me comunicaron con María Teresa. El primero, las historias regionales. El segundo, las guerras civiles. En la primera fase disfruté mucho con ella porque pues, su libro sobre poderes regionales estaba, digamos, al día, estábamos conversando sobre eso y ambos estábamos haciendo también historias regionales, o sea que un tema clave en un país centralista y que se había ocupado siempre de lo nacional sin tener en cuenta las regiones, en un sentido amplio. Dos, el tema de las guerras civiles, que era, digamos, como una especie de lente para entender el país. O sea, un país que había tenido una tradición de guerras civiles, de violencia y de mucho conflicto en muchos campos, insurrecciones, azonadas, rebeliones en muchos campos, pues nos acercamos ahí de tal manera que me ayudó a entender mucho el fenómeno. De ahí pues yo diría que es muy importante la lectura de sus libros, de los que hablaremos enseguida, y un tema clave, y es que para María Teresa, aún tan dedicada al tema de las guerras civiles, era una mujer de un alto nivel de pacifismo. Eso lo quiero decir porque también las guerras civiles nuestras siempre cerraron con amnistías, indultos y terminaron en el Parlamento. Eso es importante decirlo ahora, pero seguiremos hablando enseguida de lo demás. Pero usted tiene un panorama muy amplio, justamente el gobierno estaba recordando un tema esencial de la obra, que es lo que vamos a llegar más adelante. Pero, ¿qué más puntos tiene usted esenciales para abordar esa conversación cuando hablamos de la profesora María Teresa y sus contribuciones a los estudios históricos? Pues a mí me gustaría ir como avanzando paso a paso. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a Amparo y también al profesor Luis Javier, ¿cómo fue ese acercamiento ya más disciplinar entre carreras que a veces parecían un poco segmentadas, un poco aisladas, y particularmente de una carrera como la de Historia y la de Sociología? ¿Cómo fue cruzar esos pasillos y cómo fue cruzar esas fronteras que había entre departamentos en una época en que las disciplinas todavía, digamos que aparecían como estancos muy fuertes? Y lo pregunto porque yo creo que con la profesora María Teresa había como una necesidad siempre de despojarse de esos blindajes y esos encerramientos disciplinares para poder tener una conversación interesante con ella. Yo creo que uno no podía ir escudado en sus conocimientos disciplinares porque rápidamente era desbordado por eso. Y lo planteo también porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, la profesora también estuvo apoyando a la maestría de Historia, fue invitada en algunas oportunidades a esa maestría. Entonces me gustaría que Amparo y el profesor Luis Javier me hablaran de cómo fue ese acercamiento disciplinar con la profesora María Teresa, que nunca tenía, digamos, esa limitante de la sociología para conversar con sus colegas. Sí, este tema es muy importante, porque de cierta manera nos invita a pensar en el presente y futuro de nuestra academia, y particularmente de la carrera de Historia en la Universidad de Antioquia. No hubo ni ha existido aún una articulación orgánica de la carrera, de los historiadores con otras disciplinas. Y antes lo que hubo fue compartimientos, un saber compartimentalizado de una manera dolorosa, porque teníamos un instituto de estudios regionales, instituto de estudios políticos, el departamento de sociología al lado, el de antropología a unos 100 pasos, y nunca logramos construir una relación mucho más estructurada en nuestros pensum. Había algunos intentos muy casuales,
creíamos que interdisciplinariedad era ir a recibir cursos en estas otras áreas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Entonces realmente esto es una gran falla estructural de nuestra academia. Digamos, desconocimiento y esta falta de diálogo de nuestras disciplinas con otras, unos celos tenaces, sobre todo de la historia. Ha habido muchos celos para relacionarse con otras disciplinas, incluso a nivel de sociabilidades y a nivel humano. Casi que pases por lo personal. Yo de las relaciones con otras disciplinas, pues la aprendí a partir de María Teresa, precisamente, de leerla y de conversar con ella. Y porque ella te interrogaba a ti sobre qué relaciones tenías con otras disciplinas. Porque a nivel personal, sí, con ella, con los del INER, con los del Instituto de Estudios Políticos, leyendo la revista. Entonces era más bien una iniciativa a nivel personal, que me parece pues un poco frágil hablar desde lo personal. Porque, insisto, a nivel institucional no había esa articulación orgánica. Pues María Teresa era un personaje muy vista con distancia, no con recelo, pero no se tendieron puentes entre sus conocimientos y los nuestros. O invitar a nuestros estudiantes a leerla ya era un avance, pero no hubo ahí una cohesión en el pensamiento de manera más integral, sino esfuerzos o iniciativas personales. Bueno, en realidad las décadas de los 70 y 80 son realmente las de la formación académica de la historia en nuestro medio. Si bien en los años 60 con la antropología y la sociología veníamos de alguna manera viendo desarrollos históricos, no obstante la institucionalidad de las carreras de historia se da en la década del 70 y se fortalece un poco más en los 80. Estamos en una época en la que también es muy importante decir que tanto la sociología como la historia de los 70 y los 80 es bastante productiva a nivel nacional va teniendo un peso muy importante. Sobre todo, recuerden ustedes, era muy significativa la historia económica y María Teresa estaba ahí. Llama la atención el punto, no estaban solamente los tradicionales grandes historiadores del país como un Jaime Jaramillo, un Germán Colmenares, un Marco Palacio, etc. María Teresa estaba haciendo estudios sobre la economía minera y estaba haciendo estudios sobre poderes regionales y estaba haciendo estudios sobre temas que atañen al fenómeno, digamos, de estas sociedades, de qué manera conflictúan, que es un tema muy clave en María Teresa. Bien, yo realmente creo que nos desgastaríamos un poco hablando de esas relaciones interinstitucionales que a veces son buenas, a veces son regulares y que ahí siempre son bien malas. Entonces es mejor, digamos, sacarle un poco de punta que eran relaciones muy interpersonales. Y esas relaciones interpersonales fueron las que pudieron hacer que se modificara un poco la institucionalidad. Eso me parece que es más bien importante. En segundo lugar, yo considero que la universalidad de María Teresa y su manera de mirar los problemas colombianos, pues la hizo rápidamente poner en un contexto nacional que fue muy reconocida. Evidentemente, siempre hay un problema para la época que yo diría que se ha ido superando muy lentamente, y es el tema de la interdisciplinariedad. Y es que todo el mundo habla de eso, pero casi siempre es muy poco lo que se hace. En cambio, María Teresa estaba hablando, como dicen, con las cartas sobre la mesa, y no tenía complicaciones con eso. Entonces yo diría que lo que nos acercó fue mucho las relaciones interpersonales, el uno poner el ojo también en donde está habiendo una transformación intelectual importante, como la que producía María Teresa. Y en tercer lugar, una cosa que era, es que era una profesora universitaria de planta, o sea, una profesora que se mantenía en la universidad, y que si bien estuvo en todos los congresos que ustedes quieran, estuvo dirigiendo revistas, y fue a eventos nacionales e internacionales, era una profesora
de silla, que eso ya hoy es muy escaso. Bueno, creo que ahí hay, digamos que una introducción a un tema bastante interesante, y es la forma como María Teresa se va, digamos que va haciendo una inmersión en los estudios históricos. Ya el profesor Javier mencionaba, por ejemplo, algunos estudios sobre economía. En 1987 publica Poderes y Regiones, que digamos que uno tiene referencia al año de la publicación, pero la investigación es previa. De hecho, los primeros artículos de María Teresa que salen en Lecturas de Economía de este trabajo, que lo realizan en compañía del profesor Jesús María Álvarez, salen en el 85, si no estoy mal, en fin. Ya da cuenta de un trabajo desde mediados de los años 80, metiéndose con temas históricos. Raíces del Poder Regional, que es publicado en el 99, pero que es un texto que estuvo durante mucho tiempo en la imprenta. Es decir, un texto que se escribió a principios de ese decenio. En fin, también se involucra con temas históricos, y particularmente de Antioquia. Yo les quisiera preguntar, bueno, no son los únicos trabajos que hay sobre historia, está también Urabá, Región o Territorio, que tiene una mirada histórica importante, y están sus trabajos sobre la guerra, que son más recientes, Las Palabras de la Guerra y Las Guerras por la Soberanía, que fueron publicados respectivamente en 2006 y en 2008. Yo les quería preguntar acerca de los aportes que le hacen los trabajos de María Teresa junto con Jesús María Álvarez y con Liliana López Lopera a la historiografía, esos trabajos históricos que le hacen un aporte a la historiografía colombiana. Yo les quisiera preguntar por aspectos que ustedes podrían resaltar de esos aportes. Sí. Ella lo dice en muchos de sus textos, de cómo la historia para ella es la clave. Y yo creo que por eso ella acude a las reflexiones históricas y construye el relato histórico. Dice que la historia es muy importante para lograr explicaciones de fondo, como explicaciones más hondas, ¿sí? Más coherentes a los diferentes problemas que ella trabaja, a la nación, al Estado, al ciudadano, a la región. Y la región entonces ella la aborda no entonces solo como el ente político administrativo, sino como una territorialidad histórica que se construye, ¿no? En un proceso, y ahí encuadra, por ejemplo, lo que es la región de Antioquia como un proyecto político, cultural. Eso es bien importante, un aporte importante a la historiografía regional y nacional. Es decir, detrás de cada territorialidad construida hay un proyecto de una élite, ¿sí?, que ha modelado de acuerdo a ciertos principios fundacionales, y entonces nos habla de la región, y nunca, un gran aporte es que no solo se queda contemplando la región en sí misma, sino los puentes con esa otra entidad ficcional que es la nación. Y por ahí entonces se mete a considerar, pues se propone considerar los partidos políticos como ese puente que articula la localidad con una región, y la región con esa idea de nación. Entonces me parece eso una cosa bien interesante, porque llama a estudiar los partidos políticos y fundamentalmente el bipartidismo, pero paradójicamente no tenemos una historia del Partido Liberal, si acaso una historia de pronto del pensamiento conservador. Paradójica, y mucha mayor paradoja es que solo tenemos una historia de un partido, que es la historia del Partido Comunista, que hizo el profesor Medófilo Medina. Entonces, tan importantes los partidos, y sin embargo no nos hemos arrimado a ellos, sino como meras referencias, pero no estudiar pues estos dispositivos mentales del poder,
estos dispositivos también sociales de control. Creo que es un llamado fuerte a la historiografía. Otro aporte es que también de María Teresa es ojo a las generalizaciones. Por ejemplo, a mí me dijo mucho porque ayuda también a pensar la identidad de muchos pobladores de regiones de frontera. Antioquia no es una sola. Ya habíamos balbuceado eso con un enunciado simple, pero ella le dio mucho peso a esto. Antioquia, hablando de la inclusión y de la exclusión, de la inclusión de ese proyecto de la antioqueñidad y la exclusión de aquellos pueblos que no se sometían a esos fundamentos de lo que es lo antioqueño, los pueblos indios, los mulatos, los negros, la gente de tierra caliente, que tenía otras formas de ver el mundo y otras prácticas para vivirlo. Entonces no entramos ahí. Entonces, claro, personalmente a muchos nos dijo que éramos antioqueños más no paisas, ¿no? En ese sentido, y eso ha sido un gran aporte para la identidad de muchos pueblos que han tenido conciencia de este registro, de este análisis. Entonces, Antioquia no es homogénea, entonces como tampoco la idea de nación o de Estado, de ciudadano, tampoco es homogénea, partiendo de modelos explicativos, tanto teóricos y metodológicos, modelos explicativos foráneos. Estudiar, por ejemplo, la historia de la ciudadanía en América Latina o Colombia a partir de la historia de la ciudadanía en Francia. No, entonces nos hace aterrizar sobre la particular realidad de nuestras sociedades y elabora conceptos nuevos, las ciudadanías mestizas, ¿no? Esos otros órdenes alternos a los institucionales, a lo oficial. Creo que aporta mucho a la historia porque, pues, como le digo, nos hace un llamado a que no homogeneicemos. Esas generalizaciones siempre son falsas. Entonces, miremos lo particular, lo que ha sido producto de un acumulado de experiencias históricas y de particularidades culturales. Mucho piensa la cultura, política y cultura para ella son muy afines. Yo creo que para la historiografía colombiana ya muchos historiadores empiezan a elaborar sus trabajos bajo estas categorías, pues por diferentes vías les llegó, pero María Teresa ya hace mucho rato las viene planteando, desde el 80, desde el 90 sobre todo. También me llama mucho, otro aporte para los historiadores, es no contemplar el archivo con esa devoción, de que en el sentido de que lo que diga la fuente documental contenida en los archivos, esa es la realidad, sino que precisamente a partir del diálogo con otras disciplinas nos invita a repensar, no ni siquiera copiar los conceptos que vienen de otras disciplinas, sino repensarlas y trazar vasos comunicantes con la historia, que tiene que decirme, es decir, abrir nuestras mentes, que de cierta manera están tan encerradas, porque hay una serie de prisiones mentales, y el archivo para los historiadores o las demás fuentes documentales como la prensa y todo lo demás son muy importantes, son nuestra materia prima, pero por favor no nos quedemos ahí en la empiria, sino que trascendamos, y yo creo que leer a María Teresa nos abre esa posibilidad, ¿sí? Yo creo que, como lo plantea la profesora Amparo, hay unas ideas que son muy importantes en María Teresa, o unas premisas como la de no presuponer a la nación, no presuponer al Estado, ver cómo es ese contrapunto entre región y nación, ver otros contrapuntos como el de público y privado, en fin. Pero yo quería preguntarle a usted, profesor Luis Javier, esos aportes que la profesora María Teresa, y en este caso en compañía de Liliana López, hacen en sus trabajos más recientes sobre la guerra, a los estudios de la guerra, porque usted que ha trabajado ese tema fuertemente, que es una de sus especialidades, digamos que
había un trabajo en la historiografía muy fuerte sobre las guerras civiles en el siglo XIX, que mostraban cómo fueron, cómo se desarrollaron, quiénes fueron los principales actores, qué efectos políticos tuvieron, en fin, entre otros aspectos, pero la profesora propone ir un poco más allá de estos aspectos que tienen que ver con la guerra y pensar también la guerra en función de las narrativas, de la identidad y el forjamiento de nación. Yo quisiera que usted me comentara algo de esos aportes que pueda hacer María Teresa en ese sentido. Bueno, gracias, Juan Carlos. A ver, yo creo que el primero de todos ellos es que hay una lectura nueva de la guerra. Esto no es un asunto simplemente de que se van a hacer unos estudios sobre narrativas, lenguajes, sin los procesos de la guerra. No, María Teresa diferenció muy bien, en primer lugar, que la guerra no se resume en lo bélico, que lo bélico no se resume en lo militar, y que la guerra es un elemento de construcción nacional. Ese es un problema que es caliente, pero hay que decirlo, con todos los dolores que trae la guerra, porque la guerra es una devastación brutal, es también constructora. O sea, que a la vez que destruye, construye alternativas. La guerra no es solamente entonces, y yo creo que en eso María Teresa fue muy clara, si ustedes leen con cuidado sus textos, es la que más insiste en cuáles son los niveles de arreglos institucionales e informales que se hacen durante la guerra. Entonces describe excelentemente las guerras, pero al mismo tiempo muestra las formas como fueron resueltas. Eso es importante, es decir, los niveles de amnistía, de indultos, el país de América Latina que más ha construido en esos campos, y el país que también desde el siglo XIX tuvo, digamos, comisionados de paz durante todo el siglo XIX. Aplicamos el derecho de gente casi en todas las guerras desigualmente, pero aplicamos el derecho de gentes para no criminalizar al adversario y poder buscar con él un arreglo. Este es un país en donde todo en la guerra tiene que terminar en negociación y pacto, o de lo contrario no hay salida. Eso lo dejó claro María Teresa también. Me parece que es muy importante insistir como en esa dinámica doble de lo que se pierde y de lo que se gana. También me parece que es muy importante los lenguajes de la guerra. Ese es un punto clave porque desde el lenguaje se sabe cómo va a ser lo que viene. Por eso los lenguajes de los agravios, de los vejámenes, los lenguajes de la guerra son tan opuestos a los lenguajes de la paz y a los lenguajes que llama María Teresa de los derechos. Yo creo que ese es un tema que al que hay que sacarle bastante punta porque hay que transformar el lenguaje para transformar también las realidades, porque de lo contrario estamos todavía hoy en unos lenguajes que son sinceramente polarizantes y estamos en un presente colombiano que hay que echar mano de lo que nos sirve, y María Teresa es clave para entender este presente. O sea, hay que modificar el modo de ver ese pasado para poder clarificar mucho este presente, y eso es historiar. O sea, María Teresa lo que hace es tener una relación activa con el pasado, es decir, el pasado está vivo, y está tan vivo que se reitera de algunos modos en el presente colombiano. Yo le quisiera preguntar un tema puntual, es que en un programa, no fue en este consultorio, sino en un espacio de análisis, una historia nos decía que en Colombia nos acostumbramos que nos contaban la historia desde los heroísmos, siglo XIX sobre todo, y que era muy difícil pensar en narrativas desde las personas comunes y corrientes. Estamos hablando ya que estamos en el segundo bicentenario, que Colombia tiene 2 bicentenarios de independencia, que esa era como la apuesta, contarlo desde unos archivos que no contaran el tema de los heroísmos. Usted nos habla, profe Luis Javier, incluso la profesora Amparo también lo mencionó, de unas nuevas narrativas para contar la historia. La pregunta es, esas nuevas narrativas que usted nos decía de pensar la guerra bajo otros parámetros, y la profesora hablando de especificar el relato histórico,
me lleva a mí a preguntarles, bueno, ¿cómo nos estaban contando en aquel momento el conflicto o cómo se contaba la historia, que de alguna manera la profesora María Teresa le da una vuelta, entre comillas, en su discurso, en su manera de investigar o de contar, para que entendamos de una mejor forma lo que nos está pasando, porque usted bien dice, hay que continuar hablando en presente. Mira, yo pienso que los relatos de la guerra aún continúan y son los que más público tienen y más medios de comunicación. Esa convocatoria al ánimo bélico que tiene una continuidad en nuestra cultura política. Sin embargo, nuevos relatos históricos no circulan tanto como el lenguaje de la guerra, ¿sí? La nueva historia que se empieza a construir en este país desde el 60, particularmente con las carreras de historia desde el 70, yo creo que no han logrado un nivel de impacto en las mentalidades de los jóvenes de este país. Falta tender puentes, falta crear un auditorio con los maestros, con los padres de familia en los barrios, y yo lo que advierto es una distancia entre la academia, entre el hacer de la academia histórica y la sociedad. Entonces se están impulsando incluso otras narrativas de la historia, se tienden a ser ahora hegemónicas y casi que hay una involución en ese relato histórico, al menos escolar. Entonces pienso que aún tenemos esa responsabilidad social y política, los historiadores, de que nuestro saber se socialice en otros medios, de que como a los maestros, y ahora están haciendo, y es muy pertinente esta pregunta tuya, porque en este momento los maestros están siendo objeto de crítica y de ataque porque piensan que ideologizan. Ya la historia heroica, la historia batalla, la historia de los próceres, nosotros los nuevos historiadores, no es que la hemos borrado del mapa, pero la contextualizamos en otro discurso, en el discurso del poder tradicional. Fue un discurso que llegó desde el siglo XIX, porque la cátedra de Historia Patria era casi que una cátedra de formación ciudadana. Entonces el ciudadano se formaba con ese discurso militarista. Y eso llegó, pues uno diría, ¿no? Entonces la nueva historia construyó un nuevo relato, con nuevas fuentes, con más profesionalismo, más ponderado, más equilibrado, considerando a los de abajo, a los de arriba, en esas relaciones sociales del poder y los subordinados, pero creo que todavía esa tarea está inconclusa. Y por el contrario, lo que continúa, no sé, es un tema de debate interesante, muy rico ponerlo aquí sobre el tapete, aquí no lo vamos a resolver, pero al menos enunciar. Todavía continúa la narrativa bélica y se quiere instaurar ahora, por eso la obra de María Teresa tiene tanta vigencia hoy, y creo que, mejor dicho, la debemos considerar un derrotero intelectual importante, porque todavía continúa mucho las palabras de la guerra, incluso a nivel del aparato escolar. Y sería muy bueno que pusiéramos esto en consideración de los maestros, de las asociaciones colombianas de historiadores, de los historiadores individuales. A ver, ¿cuál es tu responsabilidad? Más allá de investigar y de escribir un texto hasta ahí, y publicarlo, hasta ahí llega lo tuyo. De cómo lo tuyo sí trasciende los marcos extrauniversitarios, o solo es para que endogámicamente nos estemos leyendo mutuamente de pronto con cierta actitud canibalista o de comité de aplausos, ¿no? Y de qué manera esta sociedad se nos ha desbordado y nosotros, nuestros encuadres, nuestras experiencias, cómo impactan al resto de la sociedad. Eso sí me parece a mí una preocupación, y creo que María Teresa con sus conferencias a amplios auditorios logró renovar esta discusión y esta tarea que tenemos pendiente.
Bueno, Javier, también nos tendría que decir algo sobre ese aspecto, porque usted fue el que nos lo citó incluso. Bueno, sí, yo creo que hay una renovación pues en la historia en donde pues digamos los individuos están en ambientes, en contextos, no están pues por allá digamos en una especie de estatua de plata, como si no hubieran existido. Se ha superado un poco el asunto de que la historia tiene que ver con procesos y no con momentos inmediatos, acontecimientos inmediatos. Es decir, los acontecimientos hay que inscribirlos dentro de procesos. Y en esa medida, pues la historia tiene una mirada de corta, mediana y larga duración. Es un tema muy importante en María Teresa, que es la larga duración. O sea, ella está viendo desde el siglo XVIII, para decirlo de una manera un poco simple, hasta hoy, cómo ha sido el proceso de constitución del Estado-Nación, cuál ha sido el papel de las guerras civiles, el papel de las regiones y los niveles de conflictividad que se han presentado para poder dar lugar a un país que, si bien es, digamos, tiene un proceso de construcción gradual, no obstante, es una nación todavía, digamos, que le falta construcción. Entonces, yo diría que una historia que también llegue a las gentes, porque está entendiendo su propia cotidianidad. Ese es un tema que yo creo que también María Teresa nos enseñó un poco de eso, y es que hay que llegar hasta las comunidades y hacer su historia con ellas, con el objeto de poder entender que los procesos son diversos. Un concepto que de María Teresa heredamos fue el de subregiones, para decirlo en pocas palabras. Es clave, porque es como descomponer lo que aparentemente era una región homogénea. La antioqueñidad, la Antioquia grande y todas esas cosas que son mitos fundadores, resulta que uno se ponía a ver las subregiones y que tiene que ver Medellín con el Bajo Cauca y con la zona del Nordeste y la zona de Urabá. O sea, son niveles de desarrollo desiguales, conflictividades distintas, territorialidades distintas. Entonces, no se puede tratar todo del mismo modo abruptamente. Como yo creo que las políticas nacionales y regionales muchas veces tienen ese gran problema. No consultan la situación de las comunidades. Y finalmente, una historia que también sea interpelante en la construcción nacional. No es una historia, digamos, es que la historia no es un estudio del pasado. Y una vez es bueno decirlo. Es una relación activa con el pasado, que es muy distinto. Porque, es decir, estamos trayendo algo que nos ha construido a nosotros mismos, y en esa medida uno tiene que potenciarlo, recrearlo. María Teresa lo que ha generado en libros es recrear el pasado y ponerlo al servicio del presente. Vamos a una pausa, llegamos con las conclusiones de nuestro programa de hoy. Era un libro ya bastante manoseado, vuelto nada, que reposaba en el cuarto piso de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia. Muestra una faceta también del trabajo de María Teresa que no se ha advertido. Y es eso cuando no existía la sala de prensa de la Universidad de Antioquia, sino el depósito de libros. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes por esa faceta del trabajo de María Teresa que permitió, primero, indizar y catalogar la prensa que existe en la sala de prensa de la Universidad de Antioquia, que es una de las mejores colecciones del país, y también los folletos miscelánicos, que es digamos, una colección muy interesante, y las hojas sueltas, que digamos que aportan, luego de que se empiezan a introducir las imprentas en Antioquia y en el país en general, aportan una nueva forma de discusión pública, de deliberación pública en nuestro país. Es decir, es que la prensa era el vehículo, la prensa escrita, el vehículo de comunicación por excelencia en un país fragmentado, en un país donde no había vías de comunicación y medios de transporte, mientras tanto la prensa era la que iba tejiendo incluso un imaginario entre regiones. Los partidos se comunicaban a través de la prensa y bueno, entonces yo creo que ella, partiendo de esa consideración,
o no sé qué sería en su itinerario intelectual, cuál sería su punto de partida. Si esto que habló de la prensa fue su punto de llegada o fue el punto de partida para organizar esa prensa, sería interesante, no sé, para mí comprender, ¿no? Los folletos misceláneos, las hojas sueltas, pues eso fue una tarea pionera, fue una tarea grandiosa, y que hoy pues permitió que los investigadores, 30 años después de que ella hiciera eso, o 25 años después, los investigadores estuvieran ahí alimentando sus hipótesis, sus preguntas, y profundizando en los conocimientos, ¿cierto? Entonces yo creo que ustedes, más que yo, Luis Javier y Juan Carlos, tienen mucho más que decir al respecto, porque yo esa fuente no la he trabajado. Sé de su trabajo, de esa publicación y lo que yo aprecio, pero creo que ustedes dos sí tienen mucho más que decir al respecto. Nos queda muy poco tiempo, pero creo que es importante escucharlos en este último segmento. Luis Javier, y remata ya con conclusiones o una conclusión esencial sobre este último tema el profesor Juan Carlos. Luis Javier, lo escuchamos. Bueno, realmente María Teresa fue con Jesús María Álvarez, las dos personas que se metieron a fondo en la biblioteca de la Universidad de Antioquia a seleccionar folletos miscelánicos uno por uno y a mirar esa prensa en detalle porque se la leyeron toda. Les tengo que decir eso porque nadie hace un libro como el de 100 años de prensa si no conoce lo que está allí. Y realmente ustedes se dan cuenta de que ese es un libro que tiene dos vertientes para mí. La primera, pues es un insumo, como decía Amparo, para los historiadores clave, porque cada periódico tiene su línea política, sus colaboradores, su director, las temáticas que trabaja, es decir, es de una riqueza descomunal. Y no teníamos ni idea de que eso existía tan ampliamente. En segundo lugar, los folletos misceláneos que estaban en el segundo piso, bajo el polvo. Yo recuerdo, fui muchas veces con María Teresa a limpiar uno por uno. Nos íbamos leyendo ahí los folletos misceláneos, limpiando uno por uno. Son folletos que tienen desde asuntos de la vida cotidiana hasta problemas de orden político, textos sobre economía, hay mucho sobre las manifestaciones políticas, informes de todo tipo. O sea, fue una base incluso para ella y Liliana María López después clave para sus libros sobre las guerras civiles. La prensa que utilizaron es de una riqueza impresionante y los folletos misceláneos ni se diga. Entonces, yo diría que hay una construcción que realmente uno no sabe hasta dónde es muy pensada, pero no creo que sea muy inocente. Bien, y lo otro que quisiera decir es que ella se fue a un tema que es clave, como decía Amparo. La prensa fue decisiva en las comunicaciones colombianas del siglo XIX, cuando en este país la gente, yo diría que estaba más asociada a su partido y a su localidad que a la nación. Aquí había más partidos que nación, y había más localidad y región que nación en el siglo XIX. Y creo que María Teresa, con ese trabajo, nos dio muy buenas pistas. Realmente, don Juan Carlos. En el caso de la profesora María Teresa nos enfrentamos a un personaje que, como ella decía en alguna entrevista que ofreció para la Asociación Colombiana de Historiadores, a una inconforme con su condición de mujer convencional, casada, con hijas, a una inconforme dentro de la disciplina sociológica, a una inconforme dentro de los esquemas de las disciplinas sociales, a una inconforme con la realidad política que le tocó vivir, en fin, y que por esa inconformidad, digamos, que decidió ir un poco más allá de lo que se le planteaba en el horizonte, de esos lugares tan convencionales. Y creo que eso también es apreciable en esa obra, que es inconforme con la teoría, inconforme con la mirada solamente empírica, en fin, y por eso es que tenemos a una profesora de la dimensión de la estatura académica e intelectual de María Teresa Uribe Hincapié, una persona imprescindible para las ciencias sociales y humanas
en estos comienzos del siglo XXI en Colombia. Contigo. A usted, muchas gracias y ojalá vuelva por estas cabinas. Profesor Luis Javier, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias, Alex, y a mis colegas Juan Carlos y Amparo. Luis Javier Ortiz Mesa y por supuesto nuestro moderador hoy, el profesor Juan Carlos Vélez Rendón. Profe, que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a Amparo, a Juliet, a John Jairo, a Luis Javier y a usted, Alex, y a toda la audiencia. Claro, y vamos a continuar hasta el mes de abril con este ciclo en la radio pública del departamento de Antioquia. El mundo está en discusión. Hablamos de las conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Incapié. Una pausa institucional y volvemos con más de la programación de la radio pública del departamento de Antioquia.